Bienvenidos de nuevo, soñadores y defensores del amor que late más fuerte que cualquier rumor. Están en el lugar correcto, están en Escándalos de Series Turcas, donde nos encanta descifrar los susurros del corazón en medio del brillo de las alfombras rojas y los flashes implacables. Hoy viajamos a las arenas doradas de Riad, a una gala que parecía destinada a ser una simple celebración del talento, y que terminó convirtiéndose en el capítulo más romántico de una de las parejas más queridas por el público, Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu. Lo que vamos a contarles no habla solamente de un premio, habla de una mirada que lo dijo todo, de una confesión que rompió defensas, y de una promesa silenciosa que estremeció a todo el mundo del espectáculo. Antes de sumergirnos en esta historia que aún vibra como una canción en la memoria, recuerden que su apoyo es nuestro motor. Suscríbanse, activen las notificaciones para no perderse nada y denle like a este vídeo si creen en los amores que se reinventan frente a todos. Y si quieren formar parte de nuestro círculo más íntimo, donde analizamos cada detalle con lupa, el botón de unirse los espera con un clic. Ahora sí, prepárense para descubrir qué vio Halil aquella noche que le hizo comprender que ya no podía permitirse verla alejarse. La gala de Riad no fue un evento más en la agenda de la élite, fue el escenario de una epifanía. Días después de que se apagaran las luces y la alfombra roja quedara atrás, las palabras de Halil İbrahimseyan seguían rugiendo en los titulares, como si la gala no hubiese terminado nunca. Aquella noche la elegancia de Esla Turkoglu, su porte de reina y esa belleza hipnótica que se apoderó del escenario cuando subió a recibir su premio, no solo dejó sin aliento a los invitados más distinguidos, también volvió a conquistar con fuerza renovada el corazón de Halil. Los pasillos del evento los recordaron a ambos no solo por la felicidad palpable del reconocimiento profesional, sino por la sólida intensidad de un vínculo que, pese a cada obstáculo y cada foco indiscreto, parecía indestructible. El instante en que Esla avanzó por el escenario se vivió como un hechizo. El tiempo se ralentizó como si todas las miradas hubiesen encontrado un punto exacto al que rendirse. No deslumbró únicamente por su belleza impecable, sino por la seguridad que irradiaba, una luz propia que hacía temblar las inseguridades de cualquiera. Los flashes intentaban capturar cada ángulo de su triunfo, mientras, sin necesidad de lente alguno, había un detalle imposible de pasar por alto, la mirada de Halil. Quienes estaban cerca aseguran que él no la miraba como un galán orgulloso, la miraba con la devoción de quien presencia algo sagrado. Seguía cada gesto, cada sonrisa y cada palabra con una mezcla de orgullo profundo y de una emoción que parecía desbordarlo por dentro. La respiración contenida, las manos discretamente entrelazadas, la sensación de que si parpadeaba, se perdería algo irrepetible, así lo describen. Pero la verdadera historia se desató días después, cuando Halil, en un evento posterior, decidió bajar la guardia frente a los micrófonos. En medio de la ronda de preguntas, un reportero lanzó la inevitable: ¿qué pensaste cuando viste a la señorita Esla esa noche? La expresión de Halil cambió, y no como lo haría quien ha practicado respuestas para salir airoso. Fue la expresión de un hombre enamorado al que le acaban de tocar la fibra más sensible. Tras una pausa en la que, dicen, volvió de golpe a ese recuerdo, su voz se volvió íntima, serena y al mismo tiempo solemne, como si pronunciara un voto: esa noche me di cuenta de que no podía dejar ir a Esla. Esa frase, cargada de vulnerabilidad exquisita, se convirtió de inmediato en el titular que acalló todo lo demás. Pero Halil no se detuvo ahí. Explicó que lo conmueve de Esla no es solo su belleza, indiscutible para cualquiera, sino su manera de entender la vida, su disciplina férrea y su determinación luminosa. Sin ocultar un gramo de admiración, subrayó que el éxito de ella no es casualidad, sino resultado de un trabajo incansable y de la honestidad con la que se entrega a cada paso. En ese instante sentí una necesidad abrumadora de volver a estar a su lado, dijo, dejando al descubierto la profundidad de su conexión. En Escándalos de Series Turcas nos preguntamos, ¿cómo evoluciona una historia que empezó como un romance arrebatador hasta convertirse en una apuesta de por vida? Halil habló de admiración y respeto profesional, no solo de atracción. ¿Creen ustedes que admirar a la pareja es uno de los secretos del amor que dura? Queremos leerlos en los comentarios. Y si disfrutan el modo en que nos metemos hasta el último rincón de estas historias, recuerden que pueden apoyar al canal uniéndose a nuestra comunidad exclusiva. Su participación es el corazón que mantiene vivo este espacio. Los detalles que empezaron a salir a la luz sobre lo que pasó detrás del telón son tan conmovedores como la confesión pública.
Cuentan que minutos antes de la ceremonia, Alil fue el sostén de Esla, la voz que la empujó a respirar hondo y a creer todavía más en sí misma. Mientras repasaban los últimos detalles del vestuario y el orden de la gala, él tomó su mano con firmeza y le susurró, que mereces esto más que nadie. Fue un gesto pequeño para el mundo, enorme para ellos. Y esa mínima grieta por donde se coló el aliento de un «estoy contigo», lo dice todo sobre su manera de quererse. No solo hay romance, hay amistad, hay lealtad, hay un equipo que se sostiene cuando los nervios aprietan. Lo que ocurrió después de que Esla recibiera el premio parece sacado de un guión de cine. Según quienes tuvieron el privilegio de estar entre bambalinas, Alil fue el primero en alcanzarla apenas bajó del escenario, con los ojos humedecidos de emoción contenida. La abrazó con fuerza como si en ese abrazo quisiera fundirse con su alegría, y repitió en voz baja, una y otra vez, «estoy tan orgulloso de ti». Puede que las cámaras no captaran ese instante puro, pero quienes lo vieron coinciden en que fue el corazón de la noche, el resplandor que no necesita reflector. Alil dejó claro que acompañar a Esla en su camino no es una carga, es un honor. Jamás lo intimidó la atención internacional que ella despierta, al contrario, la celebra como si fuera su propia victoria. Y claro, una declaración de este tamaño no llega sin consecuencias en el universo del chisme. Cuando una figura como Alil se muestra así de transparente, las especulaciones florecen como fuego en pasto seco. La frase «no podía dejarla ir» empezó a entenderse como una pista de pasos más firmes. Analistas y fans coincidieron en leer ahí la semilla de una decisión mayor. Lo que algunos describen como un simple impulso romántico, otros lo ven como la antesala de un compromiso que dejaría huella. No fueron pocas las voces cercanas que susurraron que, desde esa noche tan especial en Riad, Alil y Esla se han propuesto pasar más tiempo de calidad, blindando su historia de las demandas feroces de sus agendas. En cada foto compartida, en cada mirada capturada al descuido por un celular indiscreto, la química no hace más que crecer. Los seguidores lo interpretaron como una confesión de amor verdadero, y la idea de una boda comenzó a rodar con fuerza. Por ahora ambos guardan un silencio prudente sobre planes concretos. No hay fechas, no hay anuncios con letras doradas, no hay más que hechos que hablan solos, la manera en que se buscan en la multitud, la forma en que él se corre un paso para que la luz la encuentre a ella, la sonrisa de Esla cuando el nombre de Alil aparece en una conversación improvisada, los gestos compartidos que delatan a quienes se conocen de memoria. Riad fue testigo de un premio, sí, pero el verdadero trofeo esa noche fue el reencuentro con un amor que parece destinado a perdurar. Dicen que el amor que se atreve a ser frágil frente al mundo es el más fuerte. Esa noche Alil nos enseñó que la vulnerabilidad no es debilidad, es valor. Es elegir decir, esto me importa cuando todo a tu alrededor exige una coraza. Y Esla, con su serenidad luminosa, mostró que el éxito no cierra puertas al corazón. Al contrario, abre habitaciones nuevas donde la complicidad se hace grande. ¿Qué viene ahora? ¿Un anillo? ¿Una promesa formal? ¿Un viaje para dos sin fotógrafos persiguiéndolos? Nadie lo sabe aún, al menos no con certeza suficiente para afirmarlo. Pero lo que sí parece claro es que están caminando a la par, con pasos medidos, cuidando lo esencial, ese núcleo que en Riad brilló con luz propia. En escándalos de series turcas nos gusta pensar que el amor también se entrena, como la disciplina que Esla exhibe en cada proyecto y la constancia con la que Alil acompaña desde el respeto. Tal vez el secreto no esté en la perfección, sino en ese acto diario de aprender a mirarse como si fuera la primera vez, y también como si fuera la última. Y es imposible no recordar la frase que ya se volvió leyenda, esa noche me di cuenta de que no podía dejar ir a Esla. A veces una sola línea condensa todo un universo. A veces ese universo basta para cambiar el rumbo de dos vidas. Familia de escándalos de series turcas, ¿ustedes qué piensan? ¿Estamos ante la antesala de la boda del año? ¿O prefieren creer que los pasos silenciosos hacen menos ruido pero llegan más lejos? Los leemos abajo como siempre. Antes de irse, asegúrense de estar suscritos y de activar las notificaciones. Si esta historia los conmovió tanto como a nosotros nos conmovió contarla, compártanla con quien crea en los rescates del destino. Y recuerden, el botón de unirse es la mejor forma de decirnos que valoran nuestro trabajo y quieren estar más cerca de nuestra familia. Gracias por acompañarnos en este viaje de amor y de éxito,
por sostener la curiosidad que nos impulsa y por alimentar este rincón donde el corazón y la fama se dan la mano. Hasta la próxima y manténganse atentos, porque en el universo de Halil İbrahim Ceyhan y Esla Turkoglu, la historia apenas comienza a revelar su capítulo más luminoso. Y si todavía sienten el eco de aquella noche, vuelvan a imaginarla, la música conteniendo el aliento, las luces doradas cayendo como lluvia sobre el escenario, el murmullo expectante y la figura de Esla avanzando con paso sereno, la mirada de Halil dibujando un horizonte. Ella toma el micrófono, agradece, nombra a quienes la acompañaron, deja traslucir ese respeto profundo por cada eslabón del camino, y mientras termina su discurso, él sabe que algo se ha movido dentro con la fuerza de un sismo. Luego, la ovación. El telón que vuelve a guardar secretos. Los pasillos que por unas horas fueron testigos de caricias a destiempo y promesas apenas pronunciadas. Dicen que la felicidad tiene sonido, el de una risa compartida entre dos que se reconocen. Dicen que también tiene forma, un abrazo que no quiere soltarse. En Riad, esa noche se escuchó y se vio. Por eso quizá no haga falta más que paciencia. Hay amores que no deben gritar para ser inmensos. El de Halil y Esla parece de esos, de los que trabajan en silencio, de los que se sostienen en la tormenta y celebran con humildad cuando sale el sol. Y cuando él, frente a los micrófonos, eligió decir lo que dijo, nos regaló una certeza: no siempre el show debe continuar como si nada. A veces hay que detenerlo, mirar de frente y admitir que el corazón dicta la única línea que importa. En un mundo que corre, ellos eligieron detener el reloj un instante. Y eso, queridos, vale más que cualquier trofeo. Porque los premios envejecen, se guardan en vitrinas, las promesas, cuando son verdaderas, se vuelven casa. Así que si nos preguntan si esa noche en Riad cambió algo. No solo para Halil İbrahim Ceyhan y Esla Turkoglu, también para todos los que creemos que el amor puede sobrevivir a los focos, a la distancia y al murmullo insistente de los curiosos. Cambió la manera en que miramos sus fotografías, la manera en que leemos sus silencios. Y mientras el rumor de una posible boda sigue creciendo, nosotros nos quedamos con el gesto simple que lo explica todo: dos manos que se buscan a oscuras, un susurro que sostiene, una verdad que no necesita estridencias. Si eso no es amor, entonces, ¿qué lo es? Gracias por estar aquí, por escuchar con el corazón abierto. En Escándalos de Series Turcas seguiremos atentos, persiguiendo cada detalle, porque a veces el detalle es la llave de la historia. Y si mañana amanece con una nueva pista, aquí la desgranaremos. Hasta entonces, cuídense, crean en lo que los conmueve y no olviden lo aprendido esta noche: cuando el amor es verdadero, se nota incluso cuando nadie está mirando.